Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo. Hombre, don Lorenzo, parece usted casi el doctor No con ese gato que lleva ahí en el regazo. Oiga, el gato parece que tiene la cara de Sánchez. Ya me explicará usted esto. Vamos, viene usted hoy que recuerda a un villano de las novelas y las películas de Bond y encima el gato tiene la cara de Sánchez. Ya me explicará. Verdaderamente estoy desconcertado. De Bond, muy buenas noches. Buenas noches, don César, o del inspector Gadget también, que el malo del inspector Gadget se basaba, ¿verdad?, en esos personajes, ¿no? Y en esa descripción de los malos de película. La verdad es que iba a decir que este fin de semana he descansado poco, pero casi que usted menos. Fin de semana ajetreado, fin de semana de alto voltaje. Prácticamente nos hemos bilocado porque hemos estado en varios sitios a la vez. Totalmente. Alguien decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que don César esté celebrando su matrimonio al mismo tiempo que está en directo? Es que en el programa El Gran Reseteo no es un programa que se haga en directo, menos mal, porque si no ya nos Adiós, gracias, si no a ver cómo me había yo casado el sábado, claro. Claro, nos pegaríamos un tiro. En primer lugar, darle la enhorabuena, ya nuestros amigos lo sabían, por eso lo quiero hacer aquí también públicamente. Una pena no haber podido asistir. El sábado... Les echamos muchísimo de menos, a la gente del equipo, a usted, a don Isaac, a Cristina. Yo hubiera sacado la Stratocaster o la Telecaster seguro. O sea, délo usted por hecho. Habría sacado allí, me habría venido además con un Ampli Fender, me lo habría traído, aunque no sé si María Jesús Montero me habría parado directamente en el aeropuerto de Barajas. Pero bueno, felicitarle, vamos a lo importante. Al mismo tiempo, bueno, pues el sábado, como digo, estábamos en ese gran reseteo hablando de la militarización del Caribe, en un programa que grabamos al final siempre de la semana para emitirlo el sábado. Algunas veces, algún amigo nos ha preguntado, bueno, ¿por qué no habéis comentado esta circunstancia que ha ocurrido el sábado por la mañana? Porque en esos momentos ya está grabado el programa, aunque en alguna ocasión hemos vuelto a hacer otro cuando la actualidad nos lo ha mandado. La verdad es que ha sido un fin de semana muy importante en el ámbito internacional, también en el ámbito nacional. Mientras nosotros poníamos esa mirada en la militarización del Caribe y el giro del Pentágono al sur del continente americano, pues en la capital suiza, en Ginebra, se debatían los aspectos del acuerdo para ese alto el fuego en Ucrania. Recordemos esa propuesta presentada por Estados Unidos que esbozamos aquí en el programa del jueves prácticamente en tiempo real. Recuerdo que estaba yo leyendo algunos de los puntos directamente traduciéndolo del inglés en un informe o en una propuesta de 28 puntos que tenía y que tiene un amplio componente económico que vamos a pasar hoy a describir en profundidad. Quizás de lo que menos se esté hablando y yo creo que es lo que más hay novedades. Con una serie de condiciones, además, que son el resultado de un proceso que comenzó hace casi un año y medio, en el que se han producido muchos tiras y aflojas, sobre todo debido a la negativa de Zelensky, pues asumir unas condiciones que son infinitamente peores para su país que las alcanzadas con Rusia a los pocos meses de la intervención militar. Recordemos aquellas negociaciones en Estambul. Y también hay que decir, porque hay que ser justo, y normalmente los que critican a Zelensky no suelen poner el foco en la cuestión que voy a mencionar ahora. Él no ha sido el único que ha alargado de forma innecesaria una guerra que ha provocado miles de muertos. No, que va. Además de los líderes europeos sobre los que hablamos todos los días, también la administración norteamericana ha intentado sacar partido para asegurar el negocio de los señores de la guerra que pululan por Washington, los representantes del complejo militar industrial, los parlamentarios de todos los lados del arco político aquí y al otro lado del océano. En el otro lado del océano, además, se han hecho de oro invirtiendo en empresas que han visto cómo sus acciones subían como la espuma
al calor de la guerra en el este de Europa, y a día de hoy, en estos momentos, todavía no hay ningún tipo de paz ni de acuerdo de paz y siguen las hostilidades en la línea del frente. Hay gente que no termina de comprender muy bien cómo se ha producido esta sucesión de acontecimientos. Nosotros aquí venimos ya unos cuantos días, unas cuantas semanas, sobre todo desde que se aplazó o se anuló esa reunión entre Putin y Trump. Decíamos que la pelota estaba en el tejado de Washington después de que el Kremlin abortara esta reunión, como digo, esta cumbre, ante la negativa de la Casa Blanca para forzar a Zelensky a aceptar las condiciones pactadas en el encuentro de Alaska. Claro. Hay mucha gente que está diciendo, y yo creo que con razón, cuando uno lee los 28 puntos, usted que sabe ruso se habrá dado cuenta antes que yo, seguro. Hay algunas expresiones que se nota que están traducidas directamente del ruso, es decir, que no están escritas directamente en inglés, ¿no? Le quería preguntar un poco por eso también. Totalmente. Sí, el texto, vamos a ver, la sensación que da cuando lo lees en inglés, y como usted muy bien dice, saber ruso, claro, si no hay Yo nada. no sé ruso, pero un poco de inglés sé, y entonces, claro, decía, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y por eso le quería preguntar. Sí, da totalmente la sensación de que hay partes del documento que se han limitado a traducir el texto ruso, con no mucha elegancia, hay que decirlo también, y que realmente el documento, no me atrevería a decir el porcentaje, pero buena parte del documento es el texto ruso. Esto tiene una explicación, y la explicación es que este es el texto al que acordaron y que cerraron en la cumbre de Alaska. Esto no es un texto nuevo. No. Lo que pasa es que no se había hecho público. ¿Por qué? Porque en buena medida asumía una derrota ucraniana clara, ya no daba posibilidades a la Unión Europea de seguir vendiendo el plan de Rearme Europe. Si se hubiera hecho público en ese momento, los 100 días para las elecciones en Ucrania hubieran empezado a contar, y la idea no era esa. Entonces, claro, cuando Estados Unidos no hace público ese documento y, bueno, pues los representantes de política exterior rusa hablan con Marco Rubio en aquella llamada de teléfono famosa, no sé si fue Peskov o Lavrov el que habló, yo creo que fue Lavrov, el que habló con Rubio, se tiraron los trastos a la cabeza porque le dicen los rusos, oye, ¿por qué no publicáis el acuerdo? Si hemos llegado a un acuerdo y estáis diciendo que hemos llegado a un acuerdo, ¿por qué esto no sale? Y entonces deciden no hacerlo público. Y luego hay un componente ahí también evidente, que es que algunos de los puntos son dentro del acuerdo los que había añadido Rusia, que es en los que fundamentalmente se produce el tema este semántico, ¿no? Determinados artículos colocados en un sitio, verbos, sustantivos, que nos hacen pensar, y ahora que usted lo confirma, que esto es así y esto ha levantado mucho revuelo. Pero en realidad hay que decir que de momento Washington ha conseguido, al menos de momento, que el ucraniano acepte a cambio de evitar la cárcel por su implicación directa en varias redes de corrupción, porque Zelensky ha exigido, y este es el principio de acuerdo o la única cuestión que, según el Washington Post, conocemos del sí de Zelensky a Trump, y es incluir una cláusula para que no puedan ser procesados ni él ni su círculo más cercano, para evitar la cárcel, como digo, por su implicación directa, no en una, sino en varias redes de corrupción que han acabado haciendo metástasis en las instituciones ucranianas desde hace muchos años, y en las que han participado no solo la propia administración estadounidense, sobre todo en la época Biden, sino los fondos de inversión y los bancos de Wall Street, que ahora le ponen delante de la cara al presidente ucraniano y dice, oiga, o convoca usted elecciones y acepta la pérdida de territorio de su país, territorios que ya ha perdido en el frente y que ahora están integrados en la Federación Rusa, o será procesado y encarcelado, perdiendo su capacidad de acceder al dinero que tienen paraísos fiscales junto con otros oligarcas ucranianos cuyas cuentas bancarias crecieron durante la administración Biden y también con la llegada de Trump al despacho Oval por segunda vez. Entonces, poca gente sabe que este plan de 28 puntos lo filtra la prensa el jueves y el viernes, lo filtra Ucrania. Es Ucrania quien lo filtra. Por lo que tiene lógica, claro. Además, diciendo, esto es una propuesta de lo tomas o lo dejas. Entonces, ¿para qué lo publica Ucrania? Para, junto con la Unión Europea, hacer el paripé, porque es que no tiene otro nombre, que es lo que han hecho este fin de semana en Ginebra, para que pareciera que la Unión Europea tenía algo que decir. Pero Estados Unidos ya sabía cuáles de esos 28 puntos se iban a tocar y se iban a reducir. Con la vieja estrategia, bueno, pues tú presentas una propuesta de máximos, tú ya sabes a lo que vas a renunciar y luego vendes como que las dos partes han ajustado, pero nadie ha ajustado nada. Esto, lo que está sucediendo aquí es que la propaganda ha llegado hasta un nivel de magnitud por todas las partes que no se realiza un acto
que hay que hacer siempre cuando hay una guerra. Es decir, señores, se acabó la guerra, ustedes han perdido y ustedes han ganado. Muy bien, se sientan, el que ha perdido tiene que claudicar y se firma un tratado de paz en el que ha perdido pues tiene que renunciar a sus aspiraciones. Y esto no se ha producido porque no se produce el alto el fuego, no se realiza ese alto el fuego. Entonces, lo primero que tendría que haber sería un armisticio y luego decir, oiga, señores, estos territorios han dejado de ser ucranianos, no sé si para siempre, pero de momento. El tema de Crimea se mete además con calzador, cuando nosotros aquí avanzamos la semana pasada, que el acuerdo lo que indica es que Zelensky puede seguir diciendo que Crimea es Ucrania, pero el resto del mundo no va a considerar a Crimea Ucrania. Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni la propia Europa. Ni nadie. Sí. Por eso esta mañana, cuando en el Parlamento Europeo estaba Zelensky, que ha intervenido y le han dado posibilidades de que hiciera una diatriba, él sigue insistiendo en el tema de Crimea. El tema de Crimea no fue el origen de la guerra, el tema de Crimea es un elemento añadido y si algo ha hecho Ucrania o el gobierno ucraniano en Crimea ha sido destruir infraestructuras y matar gente. Pero no ahora, desde hace mucho tiempo. Por eso los ciudadanos de Crimea, entre otras razones, no quieren ser ucranianos. Luego, las negociaciones se han producido fundamentalmente entre Steve Witkoff, el enviado especial a Oriente Medio, que igual lo envías a Oriente Medio que a Kiev, que donde haga falta, y su homólogo ruso, se llama Kirill Dmitriev, que han excluido no solo a Ucrania y a sus aliados, sino a la Casa Blanca. Es decir, Witkoff ha informado a Trump a posteriori, para que vean la manga ancha que le ha dado el propio Trump. Esto no es porque Witkoff se haya levantado por la mañana y haya dicho yo tengo poder. No, Trump le ha dicho arréglame esto. Y ha tenido a un personaje desconocido para el gran público como protagonista, que es el secretario de Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, que resulta que es amigo íntimo de J.D. Vance, el vicepresidente. Desde sus días en la Facultad de Derecho. Mira. Por eso sacaba la patita J.D. Vance el sábado ya y decía, esto hay que pararlo. Y yo me enfrentaba con él en las redes, evidentemente no me ha contestado, señor Vance, me puede usted contestarme, no pasa nada. Y yo le decía, bueno, pues hable usted con sus amigos de Palantir, que son en buena medida responsables de lo que está pasando en Ucrania. Y le dice usted al Ministerio de Transformación Digital ucraniano que controla a su amigo Alex Karp, el consejero delegado de la firma de Peter Thiel, amigo y socio de Vance, que abandonen el país. Dígaselo, que ya está bien. Es Driscoll, el hombre de Vance, quien comunica a embajadores y a funcionarios ucranianos en un tono con cierta urgencia, vamos a decirlo así, que Donald Trump había perdido la paciencia, que en Ucrania se encontraba en una mala posición y que Kiev tenía que aceptar la cesión del territorio. Witkoff y Dmitriev, y esto es un pelotazo tremendo informativo, forjan el plan en Miami, don César. En Miami. Muy bien. Sí. Con Jared Kushner. Mira tú por dónde. Claro, va el yerno de Trump, Jared Kushner, para el que no sepa todavía quién es el que estuvo con Witkoff con el tema del acuerdo de paz entre Israel y Gaza, ese acuerdo de paz. Que mira, ya me dirá usted qué paz hay ahí, ¿no? Mira que manda Jared, que es un tipo que el único puesto que tiene es el de yerno de Donald Trump. Sí, porque en el primer mandato él era enviado especial, él tenía el puesto de Witkoff, algo, pero por lo menos no. oficialmente, sí. Sí, es más escandaloso, el nepotismo es absolutamente escandaloso. Entonces, a Marco Rubio no le informan de nada, en ningún momento. Rubio no ha sido, esto lo contaba esta mañana la agencia Bloomberg, a ver si alguno piensa que el origen de esta información es también que yo me levantaba por la mañana con el pie izquierdo. No. Esto lo cuenta la agencia Bloomberg. Primero se lo cuentan a Trump, que dijo algo así como el rey, ¿no? El 23F, a mí dánmelo hecho. Y luego ya cuando ya está todo decidido, llaman a Rubio y le dicen, oye, mira, esto es lo que hay. Y entonces cuando Rubio hace las declaraciones diciendo, sí, estamos ya en este proceso, el jueves como máximo, Zelensky tiene que haber dicho que sí y hay que convocar elecciones en Ucrania, como si hubiera sido decisión suya. Entonces, ¿cuál es el texto final, el borrador de acuerdo modificado que ha recibido el sí de Zelensky y que se supone que ha incluido algún tipo de variable o elemento de la Unión Europea? No lo sabemos. Nos han inundado con tantas medidas y con tanta información que el texto final no lo tenemos. Lo que sí está claro es que Francia, Alemania y Reino Unido son convidados de piedra,
aunque se nos intente vender la idea de que tienen algún tipo de capacidad de decisión. También han ido polacos e italianos que se han sumado a esta fiesta. Por supuesto, España no pinta nada, ni pincha No, ni nada, corta. nada, en absoluto. Tampoco claro, los italianos y los polacos, no, pero bueno, por hacer como que... pero son más Sí, hábiles a la hora de estar en este sí. tipo de reuniones y hacerse la foto. Y Meloni rápidamente llamó a los colegas del G7 y dice, hay un italiano por mis ovarios que va a estar. Y los polacos dijeron, oye, ya que nosotros vamos a ser aquí la punta de lanza, pues dejarnos mandar también a alguien. Entonces el dilema ahora para Europa es cómo van a mantener los políticos la amenaza rusa para justificar el desembolso de dinero público y la emisión masiva de deuda. Herramientas con las que ya hemos contado muchas veces que se intentan tapar esas vergüenzas de unas gestiones políticas desastrosas, paupérrimas, que se unen a ese servilismo también respecto al amo americano con todo lo que tiene que ver con la crisis energética de caballo, con la posibilidad de romper lazos comerciales con China. Así que no nos extrañe que dentro de unos meses, y esto es otro factor importante, se vuelva a detener el ingreso de Ucrania en la Unión Europea, es uno de los puntos del acuerdo, que se acelere, que no nos extrañe que se detenga, aludiendo precisamente a la corrupción del país, que es lo que sucedía antes de que Biden calentara la olla en el Báltico, con la destrucción de Nord Stream 2, y Putin aceptara el envite entrando en el Donbass. ¿Por qué no nos debería extrañar esto? Porque Polonia ha dicho que no va a admitirlo, y Hungría también, Eslovaquia también, y va a haber otros países que van a decir que no en cuanto estos tres se sumen. España, por intereses nacionales, debería decir no. E Italia, por intereses nacionales, debería decir no. Y Francia, por intereses nacionales, también. El resto no lo sé, pero esos tres especialmente. Aunque sea solo por el tema de los fondos de cohesión y por el reparto de la política agrícola comunitaria, que a ver lo que pasa con la PAC, porque he estado hablando con algunos representantes del sector financiero e inmobiliario este fin de semana, que ya le digo, don César, he estado también más ocupado que el fontanero del Titanic, y me decía que la Unión Europea, que ahora mismo lo que se ha trasladado a muchos colegios de registradores de la propiedad, es que existe la posibilidad de ir poco a poco, acabando con esas ayudas a los agricultores y crear una PAC del sector inmobiliario que prohíba la venta de inmuebles y que directamente aplique medidas colectivistas en el mercado inmobiliario, lo cual pues, la verdad es que me ha muy dejado... bien. Vamos cada vez a mejor, ¿eh? Sí, sí, En estupendo. Europa me refiero, sí. Sí, sí. Respecto al alto el fuego, claro, aquí la clave está en saber y establecer cuáles van a ser esas famosas garantías de seguridad. Porque el plan de 28 puntos de Driscoll que le presentó a Zelensky el jueves, porque Witkoff se negó a reunirse con Zelensky y que fue filtrado a la prensa por los ucranianos, lo que dice simplemente es, abro comillas, Ucrania recibirá garantías de seguridad confiables. Bien. ¿Qué pasa? Que paralelamente Estados Unidos presentó a Kiev otro borrador de acuerdo, el que querían que fuera el borrador final, por eso digo que aquí hay más trampas que en una película de chinos, y que definía esta cuestión señalando, esto es lo que no se ha hecho público, lo han publicado algunos periódicos norteamericanos, pero oficialmente no es público. Abro comillas. Cualquier futuro ataque armado significativo, deliberado y sostenido de Rusia contra Ucrania, significativo, deliberado y sostenido. Esto está escrito para que cualquier atentado de bandera falsa no pueda desequilibrar la historia. O cualquier tipo de conato de agresión en la supuesta zona desmilitarizada. Tiene que ser ataque armado, significativo, deliberado o sostenido de Rusia contra Ucrania, será considerado como un ataque que amenaza la paz y la seguridad de la comunidad transatlántica y, por lo tanto, activaría, no directamente, pero sí las mismas consecuencias que supondría activar el artículo 5 de la OTAN. Han creado un engendro normativo para meter a Ucrania dentro de las garantías de seguridad de la OTAN sin estar dentro de la OTAN, lo cual, bueno, pues no sé, esto es un castillo de naipes, don César. Es un castillo de naipes. Sí, realmente sí. Luego ya veremos el engrudo con el que se juntan los naipes y lo que pueden aguantar y todo. Exactamente. Fíjese si son conscientes de esto que dicen, no, pero esto no sería para siempre, esto tendría una vigencia de 10 años. Renovable por mutuo acuerdo, han dicho. Y entonces, una comisión conjunta de seguimiento, y aquí es donde van a meter y le van a dar una gorra y una camiseta a los europeos, para que también estén allí y piensan que pintan algo, la van a meter en la comisión conjunta de seguimiento, con participación de Estados Unidos, que será quien mande, para supervisar ese cumplimiento. Y este es el punto que, a mi juicio, seguramente más oposición encuentra en el Kremlin y seguramente la razón de que no se haya hecho público.
Veremos si en el documento definitivo, que vuelvo a decirlo, todavía no ha visto la luz, aparece y la reacción de la parte negociadora rusa al respecto, que como son los rusos, de por sí están diciendo que a ellos nadie les ha enviado ningún documento oficial para hablar. Nosotros no hemos recibido ningún documento ni comunicado. Cuando lo recibamos lo analizaremos y hablaremos con Donald Trump al respecto. Lo cual, que es con lo el cual único que seguramente es cierto. Sí, lo sí. cual seguramente es cierto. Claro, claro, porque todavía ese texto definitivo seguramente todavía se esté limando. Como siempre vemos, se anuncian las cosas y luego no están hechas. Bien. Un columnista del Washington Post, como digo, asegura, citando fuentes del Departamento de Estado, que Ucrania ha pedido a Estados Unidos que añada una cláusula de amnistía en el plan de paz para que Zelensky y los suyos no sean juzgados por corrupción. Eso no me cabe la menor duda de que va a ir. Lo que más les preocupa de todo esto es y poder ir a la cárcel o no poder seguir robando, que esa es otra historia. Luego, respecto a el futuro de la relación Estados Unidos-Rusia, futuro económico dentro de la Unión Europea. Hay 4 puntos del acuerdo, el 11, el 12, el 13 y el 14, están seguidos, que indican. El primero ya lo he comentado un poco. Ucrania sería elegible para ser miembro de la Unión Europea y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se estudia este asunto. Esto es un pelotazo. Porque es la manera en la que Ursula von der Leyen se salta la exigencia de unanimidad. Dices, ¿cómo vas a recibir acceso preferencial sin estar dentro de la Unión Europea? Pues es lo que hicieron al principio de la guerra. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Que ahora ya Polonia no hace falta. Ahora ya no va a hacer falta. Polonia se va a acabar enfrentando con la Unión Europea. Ya lo dije la semana pasada, estoy convencido de que va a volver a ocurrir. Porque son agua y aceite y al final acabarán enfrentados. Luego, siguiente punto. Un sólido paquete de recuperación global para Ucrania. Un fondo de desarrollo de Ucrania para invertir en sectores de alto crecimiento como tecnología, centros de datos e inteligencia artificial. Muy bien. También lo dijimos. Laboratorio de inteligencia artificial. ¿Quiénes son las compañías que van a recibir este dinero? Pues las compañías tecnológicas norteamericanas. Luego, la infraestructura de gas natural de Ucrania, que se va a desarrollar, restaurar, desarrollar, modernizar y operar, incluyendo gasoductos e instalaciones de almacenamiento, a cargo de las compañías energéticas de Estados Unidos. Desarrollo de otras infraestructuras, minería y extracción de recursos naturales, evidentemente también para las empresas norteamericanas, siempre y cuando esos recursos estén en la zona del oeste del país. Y luego el Banco Mundial va a soltar la lana, va a elaborar un paquete de financiación especial para todo esto. De momento el dinero lo pone el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no lo va a poner y los europeos, aunque quisieran, no pueden. Bueno, es dudoso que algunos quieran, además. Claro, luego claro. No Hungría y seguramente a estas alturas tampoco Polonia, que ya ha visto que no se va a llevar nada, vamos, un palmo de narices. Es que va a perder, de hecho va a perder. Otro de los puntos es que Rusia se reintegra a la economía global. Naturalmente. Esto implica levantar sanciones por etapas, es decir, no se van a levantar todas juntas, por etapas. Y luego, Estados Unidos suscribirá un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para promover el desarrollo mutuo con Rusia, en energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, proyectos de minería de metales de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas. Bueno, es obvio que esta guerra quien las ganan son las multinacionales americanas. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Que por otro lado eran las que querían ganar la guerra desde el principio. O sea, tampoco nos vamos a engañar. Esto no debería sorprender a nadie, ¿no? Según cuestión aparte es los bobos que decían que esto iba a ser la caída de Putin y la de Cuba y la de Venezuela y la de Corea del Norte. Bien, vale, tío. Todos. Bien. Tómate algo. Tómate algo que pago yo, ¿no? Sí, exacto. Dice, toma, chaval, para que te tomes algo y le dio un tenedor. Bien. Sí. Se invitará a Rusia a incorporarse al G8 otra vez. Naturalmente. Bien. Y luego, el tema de los activos rusos. Los activos rusos congelados eran unos 300.000 millones de dólares. Ya nadie habla de 300.000. Primero se empezó a hablar de 140 y ahora ya solo se habla de 100.000. Es decir, que de los 200.000 millones irán a parar pues, a su dueño, al Banco Central ruso, que supongo que no va a volver a tenerlos fuera de sus fronteras. Bien. Al menos en países europeos.
Y de los fondos congelados se invertirán de la siguiente manera. Esto es el borrador que ha presentado Trump. 100.000 millones de activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania, de los cuales el 50% van a Estados Unidos. Muy bien. Bien, ¿no? Europa tiene que poner 100.000 millones más. Muy bien, estupendo. En Europa no son más estúpidos porque no entrenan, ¿eh? Fíjese, para aumentar la inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania, inversión que también iría a parar a las arcas norteamericanas. Entonces, los fondos europeos congelados se desbloquearán para esto. Y los fondos rusos restantes, y el resto de los 100.000 hasta los 300.000, se invertirán en un vehículo de inversión entre Estados Unidos y Rusia. Anda, qué bien. Claro. Anda, qué bien. Es una alianza económica entre la Casa Blanca y el Kremlin. Totalmente. Y fíjese lo que dice el texto norteamericano. Este fondo tendrá como objetivo fortalecer las relaciones y aumentar los intereses comunes entre Rusia y Estados Unidos para crear un fuerte incentivo para no volver al conflicto. Naturalmente, como debe ser. ¿Qué va a hacer Rusia? ¿Qué va a decir Rusia? ¿No? Que todos nuestros amigos que me están escuchando, entre lo que conté el jueves y lo que he contado hoy, piensen ustedes que están en el Kremlin, ustedes, ¿qué harían? Excepto lo de la garantía de seguridad y el tema de tener que compartir los activos, porque al final los activos son rusos, no se los tienen que dar a Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Que Rusia necesita, bueno, no sé si necesita, pero le viene bien y quiere que participen empresas energéticas estadounidenses, sobre todo los yacimientos que tienen en el Ártico. Le viene de maravilla. Tecnología, capital de Wall Street, dólares y sobre todo protección. Te garantizas que no va a haber ningún follón, que los finlandeses no te van a tirar ningún pepino, que los noruegos no se les irá la pinza un día, que los daneses no te van a mandar un submarino. Porque va a haber ahí empresas americanas. Alguno dirá, ¿pero cómo va a haber empresas americanas en yacimientos de gas rusos en el Ártico? Pues como lo sabía antes del año 2022. Naturalmente. Claro. Esto es una solución económica de pacto que sobre el papel podríamos decir que para la estabilidad global es positiva, pero que evidentemente deja a Europa a los pies de los caballos. Bueno, pero Europa no se merece otra cosa. O sea, me da mucha pena decir esto. Yo he nacido en Europa. Yo tengo una relación que casi podría definir como entrañable con la historia y la cultura de Europa, incluso de los distintos países de Europa. Pero no se merecen otra cosa, porque no han defendido a sus ciudadanos, porque son serviles ante la OTAN, porque están corrompidos hasta la médula y porque son unos políticos nihilistas que lo único que buscan es promocionar su carrera y llenarse los bolsillos. Se merecen esto y muchísimo más. Bueno, ahora que dice usted del servilismo a la OTAN, de hecho, en estos momentos, hoy arrancan ejercicios navales de la OTAN en el sur de Finlandia, con buques, con equipos, con aeronaves de 11 países de la OTAN, según la Armada finlandesa, que es quien dirige estos ejercicios, estos simulacros, estas maniobras que se llaman Freezing Winds 25, es decir, los vientos helados 2025. Que, por cierto, Finlandia, vaya papelón que ha hecho. Vaya papelón que ha hecho papelón. Y que sigue no haciendo. Se puede ser más imbécil. O sea, y mire que yo tengo una simpatía especial, la he tenido siempre por los finlandeses. Yo todos los finlandeses que he conocido me han parecido bellísimas personas. Bueno, pues es que Finlandia, y además no solo bellísimas personas, a mí me ha parecido siempre que la actitud de Finlandia durante la Guerra Fría fue de una inteligencia que ojalá la hubieran tenido el resto de las naciones europeas. Bueno, pues no pueden ser más imbéciles. Así es, yo además coincido en las dos apreciaciones que ha hecho usted, porque yo he estado en Helsinki por razones laborales un par de veces y la verdad es que me han resultado siempre personas muy agradables, un país que tiene mucho encanto. Muy buena gente, con un sistema educativo fantástico. Sí, con un sistema también de gestión energética muy interesante, con un sistema de gestión agrícola, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los bosques para quitarse el sombrero. Asignan determinadas parcelas de árboles, determinadas parcelas de terreno a los propios finlandeses, que allí es muy común, en lugar de tener la casa de campo como en otros países, allí lo que tienes es una casa también en el campo con una pequeñita sauna, y muchos de los que viven del campo lo que hacen es garantizar la sostenibilidad de los árboles y cuando los talan,
talan uno, pero el que han seleccionado y que estaba determinado para ser talado, porque van a tener otros que puedan seguir manteniendo la industria papelera y otra serie de industrias ligadas a los bosques. Bueno, pues en estos momentos, como digo, están en estas maniobras y están allí para que vean ustedes quién está ahora mismo bailando en el agua y sobre todo con algún tipo de asiento dentro de estos, pues de estas relaciones dentro de la OTAN, que son evidentemente Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Letonia, Lituania. Los estonios, otra gente que ha claro. sido siempre inteligente y que no ha podido hacer más el imbécil en toda esta situación. Qué lamentable. Países Bajos, Polonia y Estados Unidos. Es decir, este es el core de lo que es donde ahora se determina el futuro de la Unión Europea, es ahí. Insisto, con Italia entrando en otras ocasiones, pero evidentemente en unos ejercicios, unas maniobras militares en Finlandia pues no sé si tiene demasiado sentido que estén los italianos, aunque alguno dirá, bueno, pues alguien tendrían que haber mandado. Al mismo tiempo, comentaba antes el tema agrícola, se ha producido un nuevo golpe de Bruselas, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los agricultores europeos, porque Bruselas ha prometido a Marruecos permitirle ocultar el origen de los alimentos. Anda. Sí. Ya dijimos aquí que esto se estaba barruntando. La idea es permitir que los productos procedentes del Sáhara Occidental se comercialicen como si fueran marroquíes, ocultando su verdadero origen y generando una opacidad, evidentemente, que afecta directamente a consumidores y productores europeos. Esto implica cambiar las reglas de etiquetado para que frutas y hortalizas, sí señores, los tomates, cultivadas en un territorio que no forma parte de Marruecos, estén en Marruecos. Hay que decir que no forma parte de Marruecos según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por mucho que diga el resto lo que quiera decir. Bueno, y según el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y eso Exacto. Desde 1975. Uh-huh. Esto que permite, como tiene un acuerdo Marruecos con la Unión Europea para traer sus productos hortofrutícolas, pues los sacas del Sáhara, les pones etiqueta marroquí y los metes ya directamente en Europa. Esto lo ha denunciado Vox en el Parlamento Europeo. Normalmente, pues siempre solemos ser muy críticos, en concreto yo, con todo lo que hace Vox en el Parlamento Europeo, y en este caso, pues me parece una medida acertada y por eso lo he querido contar yo aquí. También relacionado con la trama de corrupción española que salpica prácticamente a todo el mundo y que también tiene una conexión directa con Marruecos. Siempre la gente que nos sigue, sobre todo la gente que nos sigue desde hace mucho tiempo y que conoce un poco todo lo que tiene que ver con nuestras investigaciones del 11M, con toda la información que hemos ido dando del caso Pegasus, aquel espionaje con software israelí al gobierno, yo siempre he dicho que todo el material sensible que podía tener la inteligencia marroquí y por lo tanto la francesa y por lo tanto la norteamericana y la israelí, claro, a este respecto, claro, no tenía tanto que ver con el 11M, porque Marruecos tiene más que esconder que el propio gobierno del PSOE sobre el 11M, y yo creo que esto ya lo he explicado en mi libro Con pelos y señales, sino con la intervención de determinados empresarios españoles que se han estado forrando en Marruecos al calor de determinadas obras e infraestructuras en las cuales se entregaban maletines a políticos marroquíes, se entregaban maletines a políticos españoles y las empresas españolas conseguían licitaciones en el país vecino. Bien, los primeros mensajes intervenidos por la UCO, por la Guardia Civil, en relación con el proyecto de Kenitra en Marruecos, se remontan a diciembre del año 2018. Y alguno dirá, ¿qué es Kenitra? Lorenzo, no me cuentes películas. Kenitra es una localidad marroquí en la costa, está junto a la desembocadura de un río, el río Sebú. Y aquí la trama de Koldo, Ábalos y compañía, Cerdán, PSOE, como quieran ustedes decirlo, quiso sacar tajada de la licitación de un puerto pactando con 2 ministros de Marruecos. Según la ley marroquí, Mohamed VI, porque ahí es el rey Sol, tiene la capacidad para adjudicar contratos mediante un procedimiento de negociación directa, es decir, a dedo, si la inversión está en el límite de los 5.000 millones de dirhams, que sería el equivalente a unos 60 millones de euros. Bueno, es ¿vale? Que para eso se supone que es de la familia del profeta Mahoma. O sea, por lo del rey Sol, decía. No, por lo de que es así, o sea, es que es más importante que el rey Sol. Claro. La dinastía de Marruecos pretende, luego habrá quien se lo crea. Y claro, ahí iba yo, le iba a preguntar si es verdad eso. Ellos lo dicen, pero claro. Ellos lo dicen, hay algunos que tenemos serias dudas de que eso sea verdad,
pero la dinastía reinante de Marruecos pretende que tiene una relación de parentesco con el profeta Mahoma y el que no se lo quiera creer que reviente, claro está. Bueno, si nos ponemos así, yo vengo de Noé también, ¿no? En un momento dado. Bueno, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque Claro. efectivamente Hasta Noé sí, llegamos, ¿no? Como decía nuestro entrevistado, ¿no? hasta Noé llegamos, como decía efectivamente el entrevistado el viernes pasado. Es decir, pues Muy es que interesante hasta esa entrevista, si no la han escuchado nuestros amigos, sobre el recorrido del ADN y interpretación también histórica, origen del ser humano. La verdad es que, bueno, es una entrevista que doblé yo y por eso quizás me lo sé un poco mejor, que estamos haciendo aquí tareas un poco de doblaje porque afortunadamente, pues gracias a don Isaac y a usted, que están ustedes pues localizando invitados de postín y que nos ayuden a entender elementos y aspectos que, claro, aquí en España y en habla hispana en general brillan por su ausencia. ¿Por qué ponen un límite de 60 millones? Porque si pones el límite de 60 millones de euros, todo lo que sea por debajo lo puedes dar a dedo. El puerto de Kenitra, ¿qué presupuesto tenía? 60 millones de euros. Sí. ¿Y aquí quién estaba? Acciona, la empresa española, y Servinávar, que es la empresa chiringuito esta de Cerdán, secretario general del PSOE. Que, insisto, que lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que aquí lo que hay que hacer es abrir un proceso, no sé si separado o no, de financiación ilegal del Partido Socialista a través de Servinávar, ya está. Dejen de volvernos locos. Aquí hay financiación ilegal del PSOE, hay que saberlo. Si dicen que sí, tampoco nos va a sorprender. ¿Quién nos ha financiado? ¿Qué partido de gobierno nos ha financiado ilegalmente en España? No, ninguno. Claro. Entonces, hay muchas adjudicaciones en este sentido. Hay un proyecto en Gabón, con mensajes fechados en diciembre del año 2021. También dentro de España, la construcción de unos túneles en Navarra. Desde el 15 de noviembre del año 2019. Adjudicaciones públicas pues, en todos lados, en Logroño, Hace en ya Sevilla. tiempo de eso, Hombre. hace ya sí. Y estos son los de la comisión del 2%, que ya hemos dicho que la comisión era mucho mayor. En estos momentos, todas las empresas públicas y no públicas que han hecho contratos con Acciona están revisando hasta el último detalle porque saben que es muy posible que hayan participado en esta trama algunas empresas sin ser conscientes, pagando unos sobrecostes que a lo mejor no saben que han ido a parar al coche de alguno en una maleta o en una bolsa de deporte. Claro, Acciona ahora mismo está viviendo un calvario tremendo, la familia de los entrecanales. ¿Y qué pasa cuando en una gran empresa que además siempre ha estado ligada al poder hay problemas? Pues que los familiares entrecanales se pelean. Entonces hay un enfrentamiento. Cual tiene una lógica aplastante, por otro lado. Entonces, claro, aquí está. Hay un tema que traspasa la parte empresarial y hay un enfrentamiento entre José Manuel Entrecanales Domecq y Juan Ignacio, más conocido como Juancho Entrecanales, que es el presidente ejecutivo y vicepresidente ejecutivo de Acciona respectivamente. Uno el presidente y el otro el vicepresidente. Qué bien queda eso de Juancho, ¿eh? Juancho Entrecanales. Como el lagarto aquel de los dibujos animados. Sí, yo me acuerdo, el lagarto el Juancho. famoso lagarto Juancho. Sí, que iba ahí con un sombrerete, el lagarto Juancho y tal, para que no le diera el sol. El lagarto Juancho, que era de la Florida, por cierto. Claro. Entonces ahora mismo hay ahí colmillos y claro, se teme que cuando hay una guerra fratricida, en este caso pues evidente, pues puedan salir más informaciones porque uno quiera atacar al otro y quiera culparle de buena parte del marrón. Con lo cual tenemos lógicamente, aquí, claro, otro ventilador al lado de las heces de la corrupción española que pueden ponerlo todo absolutamente perdido. ¿Qué era lo que querían los entrecanales? Decían, vamos a hacer una cosa. Nosotros ahora aprovechamos toda la fiebre renovable y todo el tema lo de Nord Stream y que el Pisuerga pasa por Valladolid, dividimos Acciona en dos empresas, Acciona y Acciona Energía, tú te quedas con una, tú Juancho te quedas con la otra y ya está, y a vivir. Problema, que eso ahora es complicado. Sobre todo porque además de los entrecanales, ¿sabe usted quiénes son los principales accionistas de Acciona? Dígame usted, por favor. Lo va a adivinar, don César. A ver. Pues los amigos de Vanguard y BlackRock. ¡Hombre! Claro. ¡Hombre! La gente de Vanguard. Claro. Siempre, y BlackRock, siempre gente tan buena, sí. Junto tan con generosa. Capital Group, que es otra firma de inversión, en este caso con sede en Los Ángeles. Es decir, que al final, hasta de la trama Coldo, de una manera directa o indirecta, han acabado sacando tajada las grandes gestoras de inversión norteamericanas. Esto es eficiencia y lo demás tonterías. Y lo demás son tonterías. Efectivamente. O sea, sin hacer nada acabas
teniendo, aunque sea solo por la subida del precio de la acción cuando te dan una obra de estas, acabas teniendo un retorno. Esto es maravilloso. Es fantástico. Esto es maravilloso. Es fantástico. Y nadie habla en contra, ¿eh? Nadie. De BlackRock nadie habla en contra, del señor Fink nadie habla en contra. Por supuesto que no se le ocurra a nadie decir que es judío, ¿eh? No vayamos a tener algún lío porque ese es antisemita y Claro, ¿para qué queremos más? Dice uno, a uno me decía el otro día, bueno, pero es que los contratos públicos, no, después de los escándalos de la Gürtel y tal, ¿no se reformó la normativa para que esos contratos públicos fueran más transparentes y tal? Y es que, claro, cuando a mí alguien me dice algo así, me dan ganas o de reírme o de cruzar en la cara de un tortazo. Claro, oiga, pero despiértese, oiga, despierte, Mafly. ¿Hay alguien en casa, Mafly? Sí. Según la Oficina de Regulación y Supervisión de Contratación española, publicaba The Objective una parte de ese informe, el periódico, indica que hay un caos absoluto en los contratos públicos, caos voluntario, claro, con más de 26.000 organismos adjudicadores activos, expedientes incompletos y mesas de contratación, que son al final los que deciden, cuya composición no se publica de forma que pueda analizarse. Han cogido esta oficina 500 reclamaciones, que son casos en los que los ciudadanos o empresas acudieron ahí a decir, oiga, que ha habido algo raro. Bueno, pues de esos, de los 500, el 46%, 232, tenían déficit de documentación, faltaban actas de mesa, informes de valoración, documentación esencial. Claro, si esto lo ampliamos sobre un sistema con un volumen anual de unos 180.000 contratos que se adjudican al año en España, claro, estamos hablando de unas cantidades astronómicas de contratos con deficiencias, con irregularidades y opacidad. Por lo tanto, lo de la pandemia no era algo nuevo. No, que va a ser nuevo. No era algo nuevo. Va a ser nuevo, por amor Todo lo de contrario, Dios. el mecanismo estaba tan lubricado que lo único que hacía falta era llamar al colega de turno y decirle, oye, macho, ábrete una empresa con capital social 3.000 euros que mañana te voy a dar las mascarillas del hospital de no sé dónde. Exacto. Y si ya la tienes abierta y, por ejemplo, se dedica a hacer las botellitas de los frigoríficos de los hoteles, tú no te preocupes que aunque el objeto social de tu empresa sea hacer la botellita de coñac, la botellita de whisky, la botellita de ron, a partir de ahora mascarillas y lo que se tercie. O si te dedicas, por ejemplo, a hacer carros de combate que no disparan, que no pueden disparar y andar al mismo tiempo, y tienes una empresa dirigida también por los hermanos Escribano, pues nada, llega la no pasa pandemia y nada. dice, tú me vas a hacer unos tubos respiratorios de esos para entubar al personal. Efectivamente. Y ya está, otra cosa mariposa. Así es. ¿COVID ya no hay, don César? El COVID ya pasó no. a la historia. Hay otros negocios ahora, ¿eh? Por Fíjese. ejemplo, saquear a Ucrania los próximos 200 sí, años. Claro. Esa es la idea, ¿no? Fíjese, estaba viendo, cuando iba a empezar el programa, tenía aquí varias ventanas, medios digitales, sobre todo agencias de noticias. Me gusta siempre tenerlo en pantalla por si sucede algo mientras que estoy hablando que no había preparado. Y he visto que hay muchos anuncios del gobierno de España y también de la Comunidad de Madrid. Gobierno, Ministerio de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con respecto a la gripe. Entonces, el anuncio, por supuesto pagado con dinero de los contribuyentes. Naturalmente. Aparece una chica, relativamente joven, parece joven, con una manta en el sofá de su casa, abrazando prácticamente una taza de café o de té caliente. No se ve el humo, pero parece que es caliente, y un gorro de lana en la cabeza, jalado prácticamente hasta las cejas. Y el titular es una publicidad, ¿eh? La primera atención empieza en ti, ¿no? Que es de entrada, al médico no vayas, ¿no? Médico no vayas. Dice, este invierno muchos virus son leves y se cuidan en casa. ¿Se ponen sí, malo? señor, no, así, bien. Dice, oiga, a lo macho, como siempre ha sido. Oiga, hombre, pero no me decían que si tenía fiebre tenía que meterme un bastorcillo por el orto, como dicen los argentinos, y que al final tenía que decir 33 yo solo en mi casa, que le hacía la PCR a una naranja y daba positivo. No, ahora ya no. No, tranquilos. En invierno mucha gente se pone enferma. No vayan al médico. Este es un anuncio del gobierno y de la Comunidad de Madrid. Luego dice, no uses antibióticos sin indicación médica. Hombre, señores, no podemos usar antibióticos en algunos casos ni aunque nos los receten porque no tenemos en casa. Tenemos que ir a por ellos a la farmacia, en España no se pueden comprar de forma libre. Y luego dice abajo, ya en negrita, si la fiebre persiste o eres persona de riesgo,
En la Claro. atención primaria estamos para ti. Es decir, solo en Muy ese bien, caso, muy ya no bien. es no vayas a urgencias, ya es no vayas al médico, no vayas. Ahora ya, pues no sé, si ves que tienes 40 de fiebre 4 días seguidos, ¿no? Y que a lo mejor estás muriéndote de apendicitis, pero da igual, que no es ningún virus, no, pero es una apendicitis, da igual, no vayas al médico. Consejo desde la distancia, a todos nuestros amigos. Porque si ven esta imagen, es altamente recomendable no ponerse un gorro de lana en casa si se tiene fiebre. Altamente recomendable. O sea, si ustedes tienen 40 de fiebre, no se pongan un gorro de lana. Porque entonces a lo mejor acaban haciéndose un sombrero de papel y saliendo a la calle diciendo que son Napoleón. Es posible, ¿eh? No hay posible. que descartarlo. A Macron le pasó eso, ¿no? Algo así le debió pasar. Lo que pasa es que ya algo se le así quedó ha la pasado, tontería, sí. se le quedó. Alguno dirá, bueno, pero ¿y con este panorama? Sánchez tiene más vidas que un gato, por eso me he traído hoy aquí mi gato. Hoy, en el boletín lo han contado, don César, dimite el fiscal general, con lo cual ya Sánchez no tiene que sacarlo de la partida, ¿no? Sale él solo. Y además le da la vuelta a la situación. La justicia está contra el gobierno. El gobierno de la gente, el gobierno progresista, está viendo cómo la justicia manipulada desde la derecha quiere acabar con todas las reformas sociales que hemos puesto en marcha. Toma castaña. Le ha dado la vuelta a la tortilla una vez más. Sí. Es un maestro, en esto es un maestro, de verdad. Háganme caso. Sí. Que yo no defiendo a Hombre, Sánchez. estudió en la Kennedy, hombre, por Claro. amor de Dios. ¿Cómo vas a comparar estudiar en la Kennedy Estudió en la con Kennedy y cobró de Bankia, ¿no? Que son dos cosas. Exactamente, con estudiar en la Autónoma, no es decir ya la Universidad de Zaragoza, o sea, es que no, o sea, no. Entonces, la idea, lo que está ahora filtrando Moncloa, el Departamento de Comunicación, para que los escribanos, en este caso los de los medios de comunicación, ilustren sus reportajes con ellos, es lo siguiente. Además, que es que hay unos mensajes que han salido en ese sentido. Esto, el escándalo del fiscal general, es una victoria agridulce para la derecha que se va a convertir en una derrota a medio plazo. Porque el partido se ha activado. Es decir, pillan al partido socialista del gobierno, lo pillan con las manos en la masa hasta el punto de que hay serios indicios de financiación ilegal, pero esto al final lo que va a hacer es golpear a la oposición. ¿Y sabe qué, don César? Seguramente lleven razón. Sí. Porque ahora la idea es el Partido Popular, partido golpista. Partido Popular y Vox, si pudieran gobernar juntos, no llegan para gobernar. Llegan para poner en marcha una especie de restauración. Y así movilizas una calle que realmente está hasta el gorro de muchísimos temas y otra vez lo vuelves a meter en ese carril, en esa línea argumental. Alguno podrá decir, bueno, vale, eso no puede funcionar o no, pero el IBEX al final va a respaldar a Feijóo. No, señor, tampoco. No, señor, que no os enteráis, infelices, no os enteráis. Un artículo hoy de Juan Delgado en Voz Populi, les recomiendo que lo busquen si quieren ver también cómo se modula el relato por el otro sitio, ¿no? Voy a ir poniendo ejemplos de propaganda en prensa española en los próximos programas para que la gente vaya viendo. Y lo que nos dice es que los empresarios, es verdad, lo he confirmado, prefieren a Sánchez que un gobierno de Feijóo porque piensan que no van a ser capaces de tender puentes con Vox y por lo tanto todo el trabajo de pasarle la mano por el lomo a Sánchez, que lo tienen relativamente controlado, aunque esa relación ya sabemos que va en ambos sentidos, no están tan seguros de que la pudieran mantener con un gobierno que sería menos estable, porque Feijóo no podría aguantar sin presupuestos. Es decir, lo que está haciendo Sánchez, Feijóo no lo puede hacer. Exactamente. Entonces, de la operación Feijóo aquella que respaldaba a la banca y Telefónica y tal, nada más se supo. Entre otras cosas porque la banca está con Pedro Sánchez, Ana Patricia Botín está con Pedro Sánchez, Carlos Torres está rezando a Pedro Sánchez después de todo el fracaso de la OPA de BBVA, la Caixa es una entidad financiera en cuyo accionariado está el gobierno, con lo cual también Pedro Sánchez. Telefónica, hubo un golpe de estado del gobierno y también la maneja Pedro Sánchez. Indra la maneja Pedro Sánchez, con lo cual, ¿qué empresarios son los que van a promover un cambio de gobierno? Y luego está el factor Espinosa de los Monteros. Hoy me voy a quedar a gusto. Sí, hoy veo que se está quedando a gusto, pero yo creo que también para gusto del respetable. Hacía mucho que no me metía en la telaraña española y creo que a partir de ahora vamos a ir haciendo un seguimiento porque la gente quiere saber y es verdad que muchas veces hablamos de aspectos internacionales
que en términos globales pues seguramente sean más importantes, pero mucha gente también quiere saber lo que está pasando en nuestro país. Vamos a ver. La idea es, Sánchez sigue, convoca elecciones cuando tenga que convocarlas, solo sabe él cuando las convocaría. Eso lo sabe él. Solo Bueno, lo sabe él. es posible que ni siquiera lo sepa, ¿eh? Él irá viendo, ¿no? Porque Él claro, irá si son viendo. en 2027, pues si la cosa se pusiera muy fea, tú puedes a mitad del año que viene decir que la vas a convocar a finales y ya al final es prácticamente terminar la legislatura. Y luego viene la operación Espinos, que es, nos van a vender la idea, de hecho ya lo están haciendo, es blanquear a unos tipos que nos van a presentar como los salvadores de España y que proceden algunos de ellos de la escisión de Vox cuando echaron a los liberales entre comillas. ¿No? Algunos liberales egipcios, ¿verdad? Porque por un lado ponen la mano y por el otro la otra. Y nos van a vender que esa es la bisagra institucional necesaria para llegar a un acuerdo de un gobierno liberal conservador. Que si uno se pone a pensarlo, liberalismo y conservadurismo no se pueden unir nunca, aunque se haya hecho el engendro en España con Aznar y compañía, ¿verdad, don César? Usted y yo lo hemos vivido en primera línea. Intentó hacerlo primero Fraga, por eso de a ver si agrupaba lo que llamaba la mayoría natural, que no existía como tal. Bajo la atenta tutela y mirada de Washington también. Exactamente. Bueno, de Washington, de Londres, de los alemanes, de Londres. Es decir, ahí metía la cuchara a todo el mundo, salvo los españoles. Como suele pasar, por otro lado, no nos vamos a engañar. ¿Qué pasó con aquello de las bombas esas que iban a ir soltándose y que iban a acabar con Sánchez? Hemos visto muchas bombas. Sí, no iba a durar hasta las Navidades del año pasado, ¿eh? Vamos camino de las Navidades de este año y estamos donde estamos. Mira, hoy tengo para todos, porque ya he mencionado dos medios españoles, The Objective, que fue el que iba un poco en esta línea de lo de las bombas para acabar con Sánchez. Hoy publican una entrevista con el comisario Villarejo, ¡Hombre, Villarejo! Sí. El titular es Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez. Hay grabaciones con menores. Bueno, bien. ¿Y? O sea, a mí esto me huele un poco a desesperado, ¿no? Como hemos intentado por todos los medios mover esta silla y ahora vamos a sacar el tema de los menores. O sea, nosotros, en 14 de junio de este año 2025, en el Gran Reseteo, en cesarvidal.tv, explicamos con todo lujo de detalles en qué consiste esto de las saunas del presidente. De hecho, el programa se llamaba, lo tengo aquí, Prostitución, espías, terrorismo y cloacas. Todas las saunas del presidente. Titular bien puesto, ¿no? Nos quedamos también ahí a gusto. Esto va mucho más allá de los partidos políticos. Esto engloba a todas las instituciones. Hay miembros de la Iglesia grabados también. Hombre, claro que hay miembros de la Iglesia grabados. Hay ministros grabados. Vamos a ver, es que hay obispos cuya inclinación, por decirlo de manera suave, por los jovencitos y no en un sentido pastoral, es indiscutible. Esto es indiscutible. Viene ya de la época de la relación de esa trama policial, que la trama policial de Villarejo no nace con Villarejo, sino que ya está en los inicios de la transición y antes de la transición porque trabajaban para el régimen. Y por eso hay elementos que conectan al suegro de Sánchez, a Sabiniano Gómez, con personas de fuerza nueva. Pero luego, posteriormente, destacadas figuras políticas implicadas, actividades delictivas desarrolladas en estas saunas, en estos gimnasios, con licencias concedidas de manera opaca, todo esto ya lo sabemos y lo hemos publicado. Nosotros lo hemos publicado y otros medios lo han publicado. Hace años, trabajando yo en un medio que, digamos, tenía orientación conservadora, pero conservadora en la línea de apoyar a Feijóo y apoyar al Partido Popular y en su momento apoyar a Rajoy, a mí me llega el dossier de las saunas. Porque esto no es una investigación periodística, esto es un dossier. Que se revela y yo, de todo el dossier, por las comprobaciones que pude realizar, no había nada que fuera falso. No sé si luego este dossier fue creciendo o no, pero a mí me consta que otros también lo recibieron. Y cuando se lo presenté al director de mi periódico me dijo, esto ahora no toca. Porque tenía que tocar después. Esto es mafia pura y dura. Esto es cloaca pura y dura. Nos van a presentar después, insisto, a unos tipos que nos van a decir que no tienen ninguna mancha, unos tipos sin mácula. Bueno, como empiezan a investigar los negocios de Espinosa de los Monteros, a lo mejor alguno también se lleva alguna sorpresa. A lo mejor no por corrupciones directas, pero sí por pedir dinero a determinados estamentos.
Y luego no me digan ustedes que Marcos de Quinto, el máximo directivo de Coca-Cola durante tanto tiempo, va a ser la regeneración ahora de España, un tío que está vendiendo Coca-Cola durante toda su vida. El otro día yo decía que era un tipo, incluso le mencionaba con el apodo que se le conoce en algunos ámbitos como el Coca-Cola, y algún oyente me decía que eso era una falta de respeto. Lo que es una falta de respeto es estar al frente de Coca-Cola durante tantos años contaminando océanos y contaminando prácticamente a todos los seres humanos con las ingentes cantidades de azúcar que nos hemos metido todos en el cuerpo al tomarnos las Coca-Colas, y ahora venía a decir que eres el preboste y el que va a defender los derechos y libertades ciudadanas. Dice, no, es que este Bueno, empresario sabe lo que hace. y, Pues y precisamente. tirando del hilo en todas las direcciones, y usted ha tirado pues prácticamente en todas las direcciones, a lo mejor un día, a lo mejor, ¿eh? Lo digo como hipótesis de trabajo, no lo pretendo afirmar, a lo mejor un día descubrimos que los obispos han sido tan tolerantes con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y con la resignificación del Valle de los Caídos y haciéndole la Pascua a la pobre comunidad benedictina que hay en el Valle de los Caídos, porque es que hay algún obispo o algunos obispos que aparecen en las grabaciones de Villarejo en determinados lugares muy pocos años. Que en realidad, don César, son las grabaciones de Sabiniano. Porque el equipo de Villarejo lo que iba era todos los días, al día después, igual que puede ir uno a por la caja, cuando tiene un negocio y tiene empleados allí, ellos iban a por las cintas. Entonces, en todas esas instalaciones, que eran más de una, había una serie de equipos y al día siguiente se recogían todas las grabaciones. Y el mecanismo incluía avisos codificados sobre la llegada de clientes de alto standing, a los que les ponían números. Decían, el número 7 viene mañana. Creo que estos días va a venir el número 8, que hace mucho que no viene. Y entonces, a partir de ahí, establecían informes individuales. ¿Para qué? Pues para chantajearlos. Villarejo siempre ha dicho que por los intereses de España. Bueno, pues ya eso ya cada uno puede creer lo que quiera. Yo tengo muy claro lo que creo y además creo que lo he dicho muchas veces. No quiero irme sin hablar del tema de Wall Street y de Milei. Tengo muchos temas los lunes, pero este quiero más o menos cerrar. Los grandes bancos de Wall Street han decidido dar marcha atrás en el programa de rescate prometido al gobierno de Milei y que sirvió en buena medida para ganar las elecciones pasadas. Mira, ¿eh? Mira, Milei, que había dicho que les iban a salir los dólares hasta por las orejas. Es verdad, esa expresión fue la que utilizó. Ahora dice el ministro de Economía, Toto Caputo, que ellos nunca dijeron que les iban a dar los bancos 20.000 millones de dólares. Digo, oiga, no sé, tápese un poquito, tontos no somos. La idea era 20.000 millones, pone sobre la mesa el Tesoro de Estados Unidos para comprar pesos argentinos y en un momento dado para acabar comprando deuda pública, que yo creo que lo van a terminar haciendo, pero en principio en un mecanismo muy poco transparente porque no se sabe cuánto dinero ha destinado el Tesoro a esto. Y luego la segunda pata, porque claro, mucha gente decía, esto no es un rescate en sí. ¿Dónde está el dinero que van a recibir las empresas argentinas? ¿Cómo van a sobrevivir la banca argentina, las grandes industrias argentinas? Y entonces es cuando llegó Jamie Dimon de JP Morgan antes de las elecciones, en esa misma semana, y celebró allí la cumbre anual internacional del banco, se llevó a Tony Blair, recibió a todos los miembros del ejecutivo de Milei que han trabajado en JP Morgan, que son todos los que tienen algo que ver con el ámbito financiero, incluido el máximo responsable del Banco Central, y dijo, chavales, no pasa nada aquí. Nosotros vamos a poner 20.000 millones, yo solo no, porque va a venir aquí Citigroup, van a venir Bank of America, os vamos a dar 20.000 millones de dólares, y no os preocupéis, porque si hay algún problema con el colateral, con los impagos, el Tesoro de Estados Unidos nos va a respaldar y ya está. Bueno, pues estos bancos se niegan a mantener sobre la mesa ese programa de préstamos en su versión inicial porque precisamente el Tesoro de Estados Unidos no se ha comprometido a garantizar la devolución de los mismos. Y menos mal. Menos mal. Porque esta era la condición que puso Dimon para dar luz verde a esta macrooperación financiera que le hubiera costado 20.000 millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos. Yo tengo una duda. No sé si estos grandes bancos ya sabían que el programa se iba a modificar y callaron para conseguir que el partido de Milei salvara el matchball electoral. Es una posibilidad. O si la marcha atrás se produce por la negativa del Tesoro a avalar estas 2 decenas de miles de millones de dólares que, en teoría, iban a impulsar la actividad empresarial del tejido industrial argentino. Es verdad que en Estados Unidos hay mucho debate porque le están diciendo a Scott Bessent en el Tesoro, oye, muchacho, si coges 20.000 millones porque es que también el hecho de que sean las dos cantidades iguales lleva a la confusión.
Porque la gente escucha 20.000 y no sabe que eran 20.000 más 20.000. 20.000 de los bancos más los 20.000 para reforzar las divisas, para mantener sobrevalorado el peso. Ese que también iba a desaparecer, decía Milei. Entonces, muchos congresistas y funcionarios del Tesoro le están diciendo a Scott Bessent, oye, aquí me tienes que sacarte un informe todos los meses donde me digas en qué te has gastado el dinero, cuántos pesos has comprado, a qué precio, etcétera, etcétera. Porque esto no se ha hecho en muchas ocasiones, pero cuando se ha hecho ha habido cierta transparencia. Me acuerdo ahora, en México en la década de los 90 tuvo un rescate en este sentido parecido. Entonces, ¿qué ha dicho JP Morgan? ¿Qué es lo que se iban a hacer? Le van a dar a Milei 5.000 millones, pero no se lo van a dar a él, se lo van a dar en una línea de liquidez a corto plazo, denominado mercado repo, para que Argentina cambie una cartera de inversiones, es decir, parte de activos argentinos, para que en caso de impago estos activos argentinos pasen a manos de JP Morgan y de sus secuaces. Con este dinero, ¿para qué quiere Milei 5.000 millones? Dirá alguno. Si con esto no tiene ni para ir a comprar el pan. Bueno, con 5.000 millones puede hacer frente a los vencimientos de deuda que se van a producir en enero, el próximo enero, que ascienden a 4.000 millones. Con lo cual se confirma otro aspecto del acuerdo que yo aquí también me temía porque tampoco quise ser, no sé, pasarme de listo y afirmar algo cuando todavía no se haya producido. Pero la idea es no darle todo el dinero, tenerlo constantemente atado, tenerlo constantemente debajo de la espada de Damocles. Cada vez que tenga que hacer un vencimiento, cada vez que tenga que hacer un pago de vencimiento de deuda, va a tener que ir a llamar a Wall Street. Y entonces Wall Street le va a decir, sí, mira, quiero ese territorio, quiero ese yacimiento, quiero esa empresa pública. Y me lo pones aquí de colateral. Y cuando tú no puedas acudir al mercado, porque no puede acudir al mercado a financiarte, pues entonces poco a poco estos bancos van ejecutando. Argentina no puede salir al mercado a financiarse porque está en una situación de default, a pesar de la mejora de las cifras macroeconómicas que presenta la Casa Rosada. Está muy bien como tarjeta de visita, pero no para atraer capitales, al menos de momento. Entonces, después de este vencimiento de deuda que pueda pagar Milei con el dinero de JP Morgan y compañía, ¿qué va a pasar? Pues que entonces Milei tiene que pactar con la gran banca norteamericana aumentar la deuda argentina en miles de millones de dólares adicionales para devolverles ese dinero. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Todavía no lo sabemos. Entonces vemos cómo, en definitiva, la supervivencia financiera de Argentina y con ello el gobierno de Milei no es que siga presentando muchas incógnitas, es que va a estar en una incógnita permanente. Y quien espere que las élites financieras e industriales norteamericanas suelten la presa es que va muy desencaminado. Porque ahora la tienen bien cogida mamá por el cuello. Es que no tienen ni idea de qué va la vaina. No. Esta es la situación real. Que yo compro la idea, y con esto terminamos, de que a Milei tenía pocas posibilidades y que tenía poca capacidad de negociación. Es cierto. Pero la poca capacidad de negociación la ha tirado por el inodoro. La poca capacidad de negociación que tenía la ha tirado por el inodoro. No, es que Milei se ha creído que porque le dan unas palmaditas en la espalda, porque se hace unas fotos con Donald Trump apuntando los pulgares hacia arriba, y porque se coloca una kippah en compañía de rabinos, el mundo iba a ser mucho más acogedor. Y eso indica que Milei muy listo no es. O sea, las cosas como son, lamento decirlo, me gustaría creer y me gustaría, más que creer, me gustaría ver que efectivamente Milei está llevando una política sensata que va a arreglar los problemas de la Argentina, que sabe el mundo en el que se mueve, no tiene ni idea. Es como un niño al que le llevan a Disney World Sí. y se cree que el que le sale a recibir verdaderamente es Mickey Mouse en vez de un tío metido dentro de un disfraz. Aquí la idea fundamental es que a partir de ahora, ya en buena medida era un poco así antes, ¿no? Pero ahora claramente Milei no tiene ninguna iniciativa. Es decir, el gobierno no tiene iniciativa. No. Entonces lo único que va a hacer es ir poco a poco intentando defender ideas que ha ido planteando y que ha ido poniendo sobre la mesa que no se van a cumplir, intentando convencer a la población que en realidad ellos nunca aseguraron que se iban a cumplir. Y esto pues es un escenario muy complicado, sobre todo porque va a abrir la puerta a que en el futuro, como pasó en Buenos Aires, que es verdad que Buenos Aires es una plaza muy peronista, pero para que en el futuro, cuando haya descontentos con el gobierno de Milei y se pueda producir un cambio de opción política o de color política en la Casa Rosada, pues todo esto, se quede en agua de borrajas y entonces empecemos a ver cómo bancos norteamericanos empiezan a ejecutar activos como si no hubieran mañana. Y entonces todo el mundo mirará atrás y dirá, ¿quién firmó estos contratos? El gobierno de Milei.
aunque se produzca luego durante gobiernos peronistas, kirchneristas, de Macri y sus seguidores o de quien sea. Sí, entonces, es así, no hace falta es muy triste, pero es así. Y para eso no hace falta vivir en Argentina para verlo. A lo mejor los que viven en Argentina, algunos de ellos no son capaces de verlos precisamente porque viven en Argentina. Sí, es así, ¿eh? O sea, no, vamos a ver, todo esto nos da mucha tristeza. Hay mucha gente que son de un Milei filos, de un partidario de Milei, pero vamos, como si fueran del Boca Juniors. O sea, o del River Plate, igual. Pero luego los hechos son testarudos. Y eso es algo que muchísima de la gente que se lanza al partidismo de quien sea, de la izquierda, de la derecha, de lo que sea, eso es algo que no tienen en cuenta y por lo tanto luego se llevan la sorpresa, la desilusión o se niegan a ver la realidad, lo cual es tristísimo. Mañana vamos a contar 2 casos de dictadura tecnológica europea, uno en Francia y otro en España, que más de uno se va a sorprender porque en España, y fíjese, esto sí que es un cliffhanger, en España ya ha llegado el euro digital. Muy bien, no me pilla de sorpresa, o sea, le mentiría si le dijera que me pilla de sorpresa. En fin, es verdaderamente tremendo. ¿Nos vamos a ver al Cid hoy, don César, o no? Bueno, hoy tenemos batalla, ¿eh? Hoy tenemos batalla. Madre mía, pues yo he echado el resto aquí, ¿eh? Voy a ver. Déjeme usted ver un poco de agua. Hoy, sí, beba usted un poco de agua, porque efectivamente hoy tenemos batalla y además batalla decisiva, batalla histórica, batalla que incluso hizo que se cambiara la forma en que se contaba el calendario. Vaya. Por un tiempo. Ya con eso le digo a usted bastante de cómo va esto, ¿eh? Muy bien, pues ya me ha dejado usted ya con el gusanillo. Voy a beber un poquito de agua y enseguida volvemos en Así fue España. Si ustedes volvemos ya montados a caballo, por supuesto. Están escuchando nuestros amigos el podcast y solo están escuchando la sección de forma individual, vayan a la aplicación y bueno, pues disfruten. Ahora que lo estoy diciendo, don César, no lo he comentado, pero creo que tenemos una promoción de Navidades en cesarvidal.tv. ¿Sí? Que déjeme que la busque porque la verdad es que tiene pintaza y hay algunos amigos, sobre todo los que quieran una suscripción anual, que van a poder acceder a todos los contenidos de pago de cesarvidal.tv, yo creo que a un precio casi sin competencia. Decía don Isaac este fin de semana, primer regalo de Navidad, un año de análisis políticos, económicos y culturales independientes, es decir, el cesarvidal.tv, sin censura, por 52,50 euros al año. Tienen un 25% de descuento hasta el Día de Reyes, con el código en mayúsculas todo junto, Feliz Navidad 2025. Hay amigos que nos han preguntado si los que son suscriptores mensuales pueden acceder a esta promoción. Evidentemente, claro que sí. Lo que tienen que hacer es contratar una suscripción anual con ese descuento. Si tienen alguna duda, pues pueden acudir a cesarvidal.com o a la misma aplicación cesarvidal.tv o a nuestras redes sociales, donde pues tienen toda la información al respecto. Así que buena ocasión, que siempre en Navidades hay muchos amigos que les gusta investigar un poquito en todo ese contenido que tenemos ahí, que muchas veces pues por falta de tiempo pues no les da tiempo a visualizarlo durante la semana. Y bueno, pues afrontamos esas Navidades que ya casi están ahí, don César. Estamos a 24 de noviembre, poco queda ya, ¿eh? Bueno, y don Isaac además se ha puesto en plan americano, que no hemos llegado todavía a Acción de Gracias y ya está la publicidad de Navidad en los almacenes, en los supermercados y en todas partes. Yo llevo viendo turrón casi desde octubre, ¿eh? Yo en Halloween ya había turrón de chocolate ahí en los supermercados. Lo entiendo, sí. Es que hay que hacer la don Isaac no se mueve mucho del búnker tampoco. Tiene un par de rifles de francotirador y desde allí soluciona todo el asunto. Sí, es así. Pero en fin, de todas formas, interesantísimo y lo vamos a pasar muy bien. No se me vayan muy lejos, que nos esperan los caballos. Fuerte abrazo, don César, hasta ahora. Un abrazo, hasta ahora.